Buenos días, doctora Choquet, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 271, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente al doctor Alfredo Dantec Sánchez y al doctor Roberto Fernández como jurados de este concurso. Doctora, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Ahí puede ver Bien, un reloj en pantalla para poder ordenar su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? bien, perfecto. Perfecto. Adelante y suerte, doctora. Gracias. Bien, el tema que elegí son los intereses derivados del incumplimiento de la obligación alimentaria. Voy a exponer brevemente los caracteres especiales que tiene esta obligación, las disposiciones que trae el código referido a los intereses de esta obligación, el criterio que tiene particularmente los juzgados de primera instancia de familia de esta circunscripción, y finalmente dos casitos que encontré a nivel país para mencionarles. Esta obligación, la obligación alimentaria, es una obligación de valor que está destinada específicamente para cubrir ciertos rubros, para mejorar la calidad de vida de las personas. Es la expresión de la pertenencia a un grupo familiar y está íntimamente vinculado al derecho a un nivel de vida adecuado, protegido en distintas normas internacionales y convencionales, de las cuales puedo mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 25 expresa que toda persona tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado y a salud y bienestar, a gozar a gozar de un nivel de vida adecuado. Luego también la Convención de las Personas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 28, también lo menciona expresamente respecto de las personas con discapacidad, tanto para sí como para sus familias. Y luego también mencionar la Convención de los Derechos del Niño, que es quizá la que más normas tiene en materia de protección al derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes, que solo para mencionar las más relevantes, el artículo 24 habla del derecho a la salud de los niños, de gozar el nivel más alto de salud posible, siendo la salud uno de los componentes más importantes del derecho alimentario. Y luego el artículo 27, que trae distintas normas que también nos sirven para otras cuestiones alimentarias. La primera, bueno, el derecho del niño de gozar todas las condiciones necesarias para su desarrollo físico, mental, espiritual, social. Luego el reconocimiento de la obligación primordial de los progenitores, de los padres u otras personas encargadas de responsables del niño, de brindar en las condiciones de sus condiciones económicas, digamos, las condiciones necesarias para el niño para que desarrolle íntegramente. Y luego también una norma bastante importante en materia alimentaria, que es la obligación del Estado de tomar todas las medidas adecuadas para procurar el cobro de la pensión alimentaria por parte de los progenitores y de otras personas obligadas financieramente por el niño, dice la Convención. Eh, Esto tiene su, digamos, a modo enunciativo que mencioné, porque hay distintos otros tratados que vinculan el derecho a un nivel de vida adecuado como un derecho humano fundamental en general, pero que debe ser ponderado quizá más bien dependiendo de quién es el beneficiario de esa cuota, con distintos grupos vulnerables, digamos que más o menos se sopesan en distintas circunstancias. Localmente, esta obligación está regulada, digamos, en el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a sus fuentes, los alcances y distintas circunstancias, eh, y especifican dos artículos concretos, el 541 y el 659, que es lo que compone, que en general tiene que ver con la subsistencia, la habitación, la vestimenta, la salud, los gastos médicos, digamos, y particularmente cuando hay menores de edad, los gastos de educación. Esto a modo genérico, digamos, como qué es lo que comprende la obligación alimentaria. A su vez, el Código Civil también nos ha traído una herramienta muy novedosa y útil, que está en el artículo 553, que tiene que ver con las medidas razonables que puede disponer el juez para compeler al cumplimiento de este tipo de obligación, y que en suma, con todo este marco normativo internacional y estas pautas que nos trae el código, el carácter tan relevante que tiene la obligación alimentaria y qué tipo de necesidades son las que se cubren con las mismas. Esto lo traigo a colación para adentrarme en el tema que elegí, que es el tema de los intereses derivados del incumplimiento de esta obligación,
El código lo que prevé, digamos, anteriormente a la sanción del código había una discusión jurisprudencial respecto de si la obligación alimentaria tenía o no tenía intereses, a qué tasa, qué pasaba si la sentencia no decía nada respecto de los intereses, cuestión que quedó zanjada en materia de familia con este artículo. El artículo 552 lo que prevé es que las obligaciones alimentarias que no se cumplieran en el plazo estipulado devengan la tasa de interés más alta que los bancos cobren a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se le puede adicionar la que el juez considere según las circunstancias del caso. Esta norma vino a clarificar un poco el tema, primero a zanjar esas cuestiones que habían antes respecto a si correspondía o no. Es claro que corresponden, digamos, por una mora automática al vencimiento del plazo y sin perjuicio de las intimaciones y demás que se hacen para instar la vía ejecutiva. El vencimiento de la obligación ya genera los intereses. Luego también la obligatoriedad, porque el artículo dice que el juez debe aplicar la tasa de interés más alta, es decir, que no brinda un espacio de discreción ni facultad para determinar cuál es, sino que directamente indica que es la más alta de todas las que haya en ese caso. Y luego también la facultad esta de adicionar una tasa, ¿no? Este artículo en particular, acá en el ámbito local, en el fuero de familia, en la primera circunscripción judicial se trabaja con oficinas judiciales de familia, de manera que, o sea, hay una oficina judicial y los jueces responsables de las unidades jurisdiccionales. Y el tema de los intereses es una de las cuestiones que normalmente se consensúan, digamos, se hablan como tiene que ver mucho con la tramitación del proceso de alimentos, entonces es un tema que constantemente se trata para unificar y que todos los juzgados apliquen medianamente la misma tasa. En los juzgados de familia de Neuquén, que son 6, actualmente, a mi humilde opinión, no se está aplicando correctamente este artículo. Inicialmente, desde 2009-2010, se venía aplicando el fallo a Losilla, que es un fallo que en realidad es el procesal administrativo del tribunal, que dispuso la tasa activa del BPN. Esa tasa, más allá después que salió lo del código, se siguió aplicando. Durante mucho tiempo era una tasa medianamente adecuada para lo que era la inflación y las condiciones de ese momento, pero en 2022, fruto de un golpe inflacionario muy alto que hubo, esa tasa quedó muy por debajo de la compensación que debía ser. Y el tribunal dictó el fallo Moreno Copa, que es un fallo también procesal administrativo, una acción de daños y perjuicios contra el Estado, en el que hizo el análisis de este desfasaje que había, que lo que hacía era licuar los créditos, era muy grande la diferencia que había. Entonces, ordenó la aplicación de la tasa de préstamos, digamos que se denomina coloquialmente, que es la tasa que el banco tiene para clientes sin paquete, sin IVA, a 30 días, digamos, y es una tasa notablemente mayor al día de hoy. Este criterio se comenzó a aplicar en primera instancia y, digamos, casi sin mayor, reticencia. Algunos fallos se apelaron, pero fueron confirmados por Cámara. Y se había automatizado su uso, digamos, pero en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia dictó el fallo Trotelli, que lo que hizo en el marco de accidentes de trabajo, ¿no? Que no tenía que ver, ninguno de estos fallos tiene que ver con familia ni con cuestiones alimentarias, en el que hace un análisis y dice, bueno, no, ahora esta tasa está desfasada. Entonces vuelve otra vez a aplicar, incluso este fallo remite a la tasa activa del Banco Nación, no del Banco Provincia, que es el que se está utilizando. Entonces se vuelve, digamos, a ese criterio y los juzgados de primera instancia lo que hicieron al dictarse este fallo fue volver, sin más, digamos, a observar las planillas que se habían presentado. Inclusive en un caso que tuvimos en la Defensoría, la sentencia misma ordenaba la aplicación de la tasa TEA y siendo firme y consentida, se observaban después las planillas por este criterio del tribunal, que me parece que no corresponde. Pero generó este conflicto, ¿no? Porque el artículo es claro en que tiene que ser la más alta y la tasa TEA me parece que es una tasa que está dentro de las reglamentaciones y que es la más alta, digamos, y que en el caso alimentario no permite, no hay un espacio de merituar este tema de la inflación o el desfasaje, que sí lo pueden haber en otros fueros, ¿no? Estos fallos que les cité son en materia laboral. De manera que, bueno, lo que considero es que no está adecuado, digamos, esa aplicación.
Si en la Defensoría nos pasa que al momento de cuestionar, incluso de oficio, se observan las planillas, o sea, sin siquiera que sea una defensa del propio demandado, la aplicación de la tasa, nuestros usuarios frente a la necesidad de consentir, o sea, de readecuar esa planilla y poder cobrar urgentemente un crédito, a veces renuncian a la posibilidad de reclamar un poco más o esperar a ver si la Cámara resuelve en otro sentido. Y también tenemos el problema de que bueno, la Cámara recientemente ha modificado su composición y hay creo que 3 vacantes todavía, entonces hay demoras y conlleva un montón de otras problemáticas que lo que hacen es dar inseguridad jurídica también a qué valor. Y al día de hoy es bastante más, aún casi triplica, digamos, la tasa TEA respecto de la tasa activa a hoy mismo. Entonces no es una diferencia menor, digamos. Dicho todo esto respecto de la tasa, que me parece que debiera ser una discusión bastante más clara por la aplicación que tiene el código, está la facultad de adicionar una tasa. Este adicionamiento, que sí tiene que estar justificado, de que tiene que tener distintas circunstancias a nivel local, mucho menos pude encontrar ninguna aplicación, pero sí por ahí 2 casos que quería mencionar como para tenerlos en cuenta como herramientas. Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Morón del 2019. En ese caso, la actora había instado a la ejecución de una deuda alimentaria, peticionando la tasa más alta, que en ese caso había sido la tasa activa, y el adicionamiento de una tasa adicional por las circunstancias del caso. Eso se sustanció con el demandado no contestó. La jueza de primera instancia hace lugar a la ejecución, pero le rechaza el adicionamiento de la tasa. La actora apela y la Cámara lo que resuelve es hacerle lugar a esta apelación, pero adicionando a la tasa, digamos, la duplica, o sea, ese adicionamiento es duplicarle la tasa, diciendo que en este caso estaban dadas las circunstancias para adicionarle eso, y lo que valora es puntualmente que se trataba de un acuerdo alimentario, digamos, ni siquiera había sido una imposición judicial, había sido parte de un acuerdo homologado. La señora tenía 3 hijos menores de edad a su cargo, a su cuidado exclusivo, porque no surgía del expediente ni de ningún lado que el señor se hubiera hecho cargo de tareas de cuidado. La señora carecía de trabajo y estaba sumamente endeudada, fruto de la falta de pago de esta obligación alimentaria, y que todos esos elementos, sumados a algunas otras condiciones, constituían violencia económica contra la mujer y que no podía ser tolerado por el Estado, entonces le adiciona esta tasa. Y luego también mencionar un caso de juzgado de Villa Constitución de Santa Fe, que lo fija en forma anticipada, ya en la misma resolución de alimentos, lo que hace es fijar una tasa adicional, había sido baja igualmente, creo que era de un 8% anual o una cosa así, pero en forma anticipada, dadas las constancias que habían habido ya durante el proceso, distintas actitudes, digamos, de mala fe procesal y distintas circunstancias que habían habido ya en el marco del proceso mismo, y que era un hijo adolescente con discapacidad. Entonces ya en el momento del dictado de la sentencia le fija un interés adicional que me parece una herramienta sumamente útil para anticipar, porque muchas veces es no necesariamente la acumulación, digamos, de una deuda, sino el contar en el momento oportuno con el pago de la cuota alimentaria. Así que bueno, teniendo todo eso presente, yo lo que quería traer a colación era esto como una herramienta útil, digamos, en el marco de los procesos de familia, y siendo además la etapa de ejecución alimentaria y particularmente la ejecución uno de los temas más caudalosos de la defensa pública, y una forma también de recomponer ese capital, que muchas veces digamos, son deudas que pierden mucho su valor, entonces no es indiferente no haber contado con la cuota alimentaria en su momento, y a su vez un mecanismo también disuasorio de estas medidas que también trae el artículo para compeler al cumplimiento de la obligación alimentaria, la imposición también de un interés que realmente mueva la vara en un alimentante incumplidor, también es una forma indirecta, digamos, de por lo menos disuadir el incumplimiento. Así que bueno, eso es lo que venía a traerles como herramienta Muy bien. útil. Comienzo usted con su validez, comienzo con la mía. Sí, si todos estos 2 casos en los que se justifica poner haber donado la tasa o algo, que pareció que usted que dijo, no imagino el supuesto del por qué. ¿Cómo? Me pareció que te dijo, no imagino un supuesto, pero no fallos. Pues sí.
No, que no encontré en el ámbito local fallos de Ah, aplicación de la tasa por adicional. supuesto, se imaginara que se justifique, pedirle al juez y que con esa discrecionalidad diga, acá le vamos a poner 5 veces la tasa. Y además, ¿en qué etapa procesal podría ser que usted? Bueno, Pero esos si dan son un caso planteos, sí, real, sí, sí. decir, bueno, yo tengo esta facultad. A usted me gustó muy bien que dogmáticamente dijo, "Bueno, el código vino a clarificar", y yo pensaba con todos los cambios, sobre todo en laboral, y todo lo que sea juicio de RT y todo, y en esta provincia lo que menos claro está son los intereses. Sí, sí, Entonces, en sí. cierto sentido, la felicito por el coraje No, digo, del digo tema. normativamente, En la sí. práctica real me interesa, que excelente su tema. Es decir, bueno, usted patrocina a alguien, ¿en qué etapa procesal podría, como dice el doctor, y qué caso justificaría decir, bueno, voy a lograr el primer antecedente, como defensora pública civil de la número 10, un juez neuquino fije una tasa adicional? ¿Cómo Y hace? una ¿En qué tasa, etapa y no procesal? el doble, ¿eh? Claro, Sí, sí, pero sí, sí. tenemos- Bueno, de hecho me hubiese gustado traerle, tengo una resolución que está pelada en cámara y rezaba que saliera para hoy comentárselas, pero bueno, no está en cámara todavía. Es un tema, de hecho lo pensé para trabajar en el tema también, en qué momento se puede plantear. Me parece que distintos momentos y estrategias pueden ser, dependiendo en el momento en el que nos noticiamos, que el tema del cumplimiento va a ser un obstáculo. Si uno pudiera anticiparse, como en el fallo que cité de Villa Constitución, sería lo ideal, porque uno ya tendría una sentencia en que hubiera una tasa adicional, sería más fácil después ejecutarlo. En un caso en el que yo lo planteé, fue una etapa ya dictada la resolución, en el momento de hacer la planilla, en la que pude constatar la totalidad del accionar del progenitor que no había pagado nunca en una persona que había cumplido ya los 25 años de edad, que ya para el momento del dictado de la sentencia era una deuda, porque ya al momento del dictado de la resolución ya había cumplido los 25 y cesó la obligación, o sea que estábamos hablando de toda una vida de falta de pago de cuota alimentaria. Y me parecía que ese era justo el caso para aplicarlo porque había sido un chico que toda la vida había estado, su mamá cuando era menor de edad y él más grande, nada, la persona se mudaba de provincia, renunciaba, se iba, una sola vez se había planteado se había presentado para pedir nulidades. Es decir, había llegado ya a esa instancia sin haber podido cobrar nunca, entonces me parecía que era justo la oportunidad. Me lo rechazaron y me cuestionaron además el tema de la tasa, entonces bueno, eso obviamente de la tasa misma, digamos, no de lo adicional. Así que bueno, ese fue un planteo que hice en cámara que quedó, Pero pero el después... supuesto que yo le he pedido, porque puse el caso que usted tiene, podría enfrentar el juez o la Cámara de Comercio que está en este caso, bueno, pero ya es mayor, así que es una deuda ahora. Pero cuando estamos con la cuestión alimentaria, que usted lo fundó muy bien, la necesidad que no puede esperar, entonces la tasa pasa a tener qué carácter acá. No es un compensatorio, es. No, el interés es moratorio, digamos, pero el adicional vendría a tener un carácter más bien punitivo. Muy bien. Entonces, se animaría a pedir 5 veces. Y el supuesto, ¿se imagina el supuesto en el que se lo justifico? Es decir, Sí, de hecho tenemos otro caso en el que es a propósito, digamos, digamos, la persona avisa que no va a pagar nada, el 20 cuando los alquileres se vencen, cuando todas las obligaciones se vencen en tal fecha, se hace a propósito. Yo creo que depende de las condiciones económicas también y de la cuota que sin se duda. fije, qué tasa o ese adicional, qué es lo que... por eso le decía, el de Villa Constitución me parece que estaba bueno, pero la tasa de interés que fijaba era baja, un 8% anual no me animo a decir que sería lo mismo que nada, pero bueno, es disuasorio, digamos, pero no, me parece que en los casos en los que efectivamente corresponda a la aplicación tiene que ser algo que sustancialmente... Sí, sí, yo eh, soy la mujer que viene por el punto del chico. Y le dijeron, mire, ¿sabe qué? A él si le ponen doble, el triple, no me importa, porque él se dedica a la bolsa. Y entonces cada peso que no ponga acá, lo multiplica por 10 todos los meses en la bolsa. Y bueno, por eso digo, ahí tendríamos que analizar, seguramente la tasa adicional que se podría requerir de esa persona no sea la misma que una persona que simplemente Por se eso, atrasa ya 1 o 2 días en el pago. Y la razonabilidad, digamos, esa es la diferencia entre la tasa más alta que lo que indica el código y lo que queda sujeto a criterio hasta del 5 juez. pesos me quedo corto si hace 10 veces. Sí, 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 por eso, digamos, no habría ni un tope ni un mínimo, sería según las circunstancias del caso. Ahí sí lo que podría llegar a aplicarse, además de esto lo traigo como a colación derivado directamente del incumplimiento, pero están también las medidas Vale. razonables aparte que quizás puedan llegar a ser más efectivas todavía que esa tasa. El código no prevé ni siquiera enunciativamente, o sea que depende de las condiciones del caso y demás. En general lo que pedimos es
como primera instancia, la inscripción en el registro de deudores alimentarios, que genera, obviamente, obstáculos administrativos, digamos. En un caso, una vez igual logramos embargar a que no pudo cobrar una orden de pago porque estaba inscrito en el registro. Deberíamos revisar todo, pero Sí, sí, sí. Y luego también la suspensión de las licencias de conducir, prohibición de salida del país. Si encima el caso, yo le traigo caso de rico, después le traigo caso de pobre y le traigo caso de Bueno, entonces, nosotros somos una provincia más nueva, pero muy incipiente. O sea, no, pero tenemos fe, algún día vamos a alcanzar el nivel de su provincia. Entonces, exactamente, sí, 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 pero pasa. Bueno, y siguiendo el razonamiento del doctor, supongo que usted es tan experta de esto, porque la verdad que es muy contundente en sus razonamientos, le debe haber pasado que un juez, o alguien, porque el doctor es juez, pero alguien le debe redactar el juez y se ocurra por la vía que corresponda. ¿Nunca le ha pasado? Sí. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cómo juegan todas estas medidas de coerción, si se quiere, para lograr con la creatividad suya, cuando si accede al cargo, esté con un caso concreto, con respecto a los intereses? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar en el principal de la acción de alimentos y hasta dónde te parece justo que un juez te diga, sabe que esta planilla ocurra por la vía que corresponda? Procesalmente me refiero. No, yo creo que la instancia de ejecución y la tasa de interés es algo que tiene relevancia, o sea, debe ser tratado en el mismo proceso en el que se está ejecutando. O sea, no oculta que está concedida judicialmente y que debiera ser tratado ahí. Otro tema es que por ahí todas esas condiciones generen la necesidad de modificar la cuota alimentaria que puede generar, tener que iniciar un proceso nuevo. En este momento, pero me refiero a algo que no han logrado cobrar, un capital que quedó de alimentos devengados, el atrasados. caso que tienen acá. El caso que tienen acá. Ese caso Entonces es yo, como por soy deuda. algo de gente más humilde, y te gusta tanto el tema, digo, bueno, empezás, viste que mucho adentro de la defensoría no le gustan estos temas, porque tenés que, algo de matemática, planilla, buscarte, así que te felicito nuevamente. Porque todo le escapa hacer la planilla de cálculo, y más a hacerla y hacerla y hacerla y hacerla. Entonces vos trabajaste jueves, viernes, y no alcancé, y tenía la clienta citada para el domingo, mira, sigo en mi casa, sábado y domingo, haciendo planilla, numeritos, todo. Y cuando vos ibas a decir, bueno, ibas a plantear la ejecución, viene tu cliente y te dice, ¿sabe qué? Doctora, se quedó sin trabajo. No tengo, ¿la empezás? ¿No la empezás? ¿Qué haces técnicamente? ¿Qué demanda redactás? De donde vos pensabas que ibas a lograr cobrar, el señor se enteró y te ganó de mano, renunció. ¿Qué hacemos con este caso? No, yo creo que es por ahí la práctica que habitualmente asumo en la defensa, es primero intentar cobrar lo que ya está líquido, porque normalmente ya tienen deudas que ya están, que son pasibles de intimación y ejecución y ya del dictado de medidas. En principio yo me aboco a eso, porque digamos, la gente necesita ya una solución lo más pronto posible y lo más rápido va con intimación de pago y embargo la deuda alimentaria. La planilla normalmente, y me aboco mucho más a esto de que tampoco pierda dinero con el tema del interés y demás, cuando hay una deuda mucho más grande, y normalmente viene la gente por ahí después de mucho tiempo de falta de pago de cuota y es al revés. Viene a decirme, me enteré que ahora tiene un buen trabajo. Entonces, en ese momento es en el que digo, bueno, nos podemos poner al día, sí, sí. Y ahí, digamos, pensando en esto, que no pierda un centavo en la recomposición de ese. Y técnicamente podés iniciar una ejecución sin denunciar vías embargo, sin decirle al juez, ¿cómo me cobro? No, el inicio de la ¿Qué diría el ejecución. juez si vos haces la planilla y empezás la ejecución y no decir? No, la ejecución en realidad tiene como requisito denunciar bienes a embargo, no Y si no podría. tenés, ¿qué hacemos con la planilla? Esperamos el Eh, mejor momento. la ¿Qué planilla, le decimos a la señora? la planilla en realidad, si hubiera tiempo para hacerla y todo, en realidad es una buena forma de tener consolidada una suma de dinero ya establecida que incluso puede llegar a capitalizarse esa misma planilla para un futuro, digamos, inmediato en el que sea más sencillo que la persona directamente denuncie, venga un día a la defensoría, me enteré que ahora se compró un auto, como a veces pasa, y ya tengamos algo líquido con intereses para ejecutar. Pero bueno, yo particularmente me aboco más a cuando hay ya problemas para ejecutar las cuotas que están impagas y dejarle el momento de la planilla para Y la cuando realmente última tenemos que te algo más. consulto sobre este tema es si vos haces la planilla, tenés 19 millones de pesos.
19 millones de pesos. Entonces tu clienta va y dice, 19 millones de pesos, qué bien, doctora, me pidió la tasa esta, me pidió toda la tasa más alta según el artículo del código, que yo tengo para. Pero resulta que había perdido el trabajo en blanco, los míos son todos así, doctor, en Mendoza, y dice, pero vos sabés que, mirá, me entró un poquito en Mercado Pago, empezó el vínculo con su hijo de a poquito de vuelta, mi hijo lo extrañaba y empezó a verlo, lo va a buscar al jardín, todo. Y claro, yo le dije, mirá, la doctora me calculó y me debés 19 millones de pesos. Y él me dice, pará un poquito, dice, sabés que acabo de perder el trabajo, estoy yendo, el nene me quiere ver, le doy de comer con lo que tengo, te deposité lo que podía, alcanzaste a pagar, no sé, DirecTV, los impuestos, con todo, ¿te entró el depósito? Sí, me entró. ¿Y usted qué hace con su planilla de 19 millones de pesos? La presentamos igual y le corre el traslado a este papá que de golpe apareció y hace lo que puede con pequeños depósitos en Mercado Pago, ¿o qué hacemos con el patrocinio y todo asesoramiento? En realidad, yo lo que haría sería asesorarla bien respecto de qué derechos tiene para que no desista de algo de lo que quizá después se puede llegar a arrepentir. Pero el momento de hacer la planilla en realidad no causa diferencia que se haga hoy o que se haga más adelante mientras el beneficiario sea menor de edad y no hay hay una suspensión de los plazos de prescripción y en todo caso hay más tiempo más adelante para hacer esa presentación. Por ahí obviamente los traslados de planilla, intimaciones generan obviamente roces que a veces si la familia ve que hay otra recomposición por otro lado, a veces puede obstaculizar. Y de momento no es renunciar a nada, digamos, simplemente no hacer la planilla. Doctor, ¿algún caso que recuerde? Bueno, supongamos que una persona adulta tenía el deseo de ser papá, pero lamentablemente en un accidente de tránsito le va a llegar el caso a usted en su rol de Ministerio Público Civil y va a tener que dictaminar. Ujú. Es una persona que está en un estado vegetativo persistente y su esposa, desde que ocurrió el accidente, lo cuida día a día. No sé si usted conoce el caso del piloto de Fórmula 1, por ejemplo, Michael Schumacher. Supongamos que, bueno, se sabe poco porque hay hermetismo, pero teóricamente está en la casa en un estado. Este es un caso parecido. Y la señora dice, no hemos tenido hijos, pero su sueño cuando ocurrió el accidente de tránsito era ser papá y que yo sea mamá. Y yo lo pude y estoy decidida a ser mamá. Y yo ya averigüé con los médicos, es una pequeña incisión, un tratamiento muy poco invasivo que hay que hacer y se puede conseguir material genético, esperma. Después veré qué hago con eso en el momento indicado, a través de otra autorización judicial, buscaré el momento para intentar ser mamá. Él estaba convencido del sueño de tener un hijo conmigo, y usted tiene que dictaminar a una persona que está, su esposo lo está cuidando, es curadora, está declarada la incapacidad de este señor. La jueza va, lo ve, no hay ningún movimiento, ni reacción, ni entendimiento del proceso, cumple con esto de visitarlo, con la inmediatez del proceso, y la señora insiste, es decir, era su sueño, yo quiero que me permita, es una pequeña molestia, ya tengo el material genético, y le pide al juez que lo autorice. Y usted tiene que dictaminar como Ministerio Público, lo que antes se llamaba incapaz, el Ministerio Público Civil. Ujú. ¿No? Ni para un lado ni para el otro. Quédense tranquila y dé sus fundamentos. O sea, para el lado que quiera, me refiero. Ya está en funciones y le llegue este caso. Bien. Yo lo que considero es que en técnicas de reproducción humana asistida, que sería la forma en la que esta persona quiere llevar a cabo su proyecto familiar que ella está exponiendo porque está intentando recomponer la voluntad del Señor, pero no la sabemos a ciencia cierta, tiene toda una reglamentación, digamos, y condiciones que son de validez para determinar la filiación. Y entre ellas es muy relevante la voluntad procreacional que tiene que ser digamos, exteriorizada a través del consentimiento informado, que en este caso es calificado incluso, porque requiere que esté por escrito, protocolizado por escribano o por la autoridad sanitaria, y que es un acto personalísimo, digamos, es de esos actos que no admiten representación, que no admiten tampoco la interpretación de la posible voluntad de la persona.
Incluso han habido creo que 2 casos a nivel país en los que se rechazó la autorización para implantar un embrión, habiendo la persona ya hecho la extracción de gametos, digamos, en la entidad sanitaria. O sea, ya incluso un pasito más que lo que me manifiesta el doctor. Acá estamos en un estadio inclusive anterior, todavía ni siquiera se había exteriorizado formalmente, más lo que ella consideraba como deseos posibles de él. Entonces yo lo que dictaminaría es que eso debe ser rechazado, primero porque es un acto personalísimo y que más allá de que no cause ninguna molestia, es una intromisión en el cuerpo humano que él no autorizó y no está en condiciones de hacerlo tampoco, y que ese consentimiento informado, calificado, no fue prestado por él estado digamos, de conciencia total. Entonces, y tampoco lo podría brindar ella como curadora, digamos, por este carácter personalísimo que tendría esto. No solo a los fines de extraer, sino además a los fines de constituir un emplazamiento filiatorio, porque tampoco, aunque la señora lo requiriera solo a los fines de tener un hijo en común, supongamos, pero no de emplazar el vínculo, sería una situación similar. Yo la otra pregunta, te iba a preguntar, ¿no hay un perjuicio? ¿Él se va a morir? ¿No hay bienes? Todos nos vamos a morir. Por eso, pero él se va a morir sin enterarse, digamos, no va a cambiar nada. Él nunca se va a enterar de lo que van a hacer después de su muerte. No hay cuestiones patrimoniales en juego, así que No hay una especulación por el turismo. Claro. Sería mi sueño y hubiese sido el sueño de él. No desplaza ningún tipo de bienes, es una cambiaría la cuestión hereditaria. Insisto, o sea, le insisto, ¿cuál es el bien jurídico protegido para que usted le dictamine que no? Es más, la jueza le da razón a usted, ¿es vinculante o no su dictamen? No, el dictamen no es vinculante. Bueno, la jueza le da la razón y dice, no hay voluntad procreacional, no se puede constituir su voluntad, es un acto personalísimo, le da la razón y dice, acá no hay extracción para esta práctica muy poco invasiva. La señora insiste y recurre, apela, y usted vuelve el expediente, decir, con nuevos argumentos, son los argumentos del doctor. ¿Y ahora qué le contestamos a esos agravios? Lo que sucede es que no se trata de que no se afecten intereses de terceros, digamos, sino del derecho personalísimo de él, que debió haber sido expresado a través del consentimiento, que es a formar una familia, a disponer de su propio cuerpo, digamos, a permitir el emplazamiento filial, más allá de que se afecten o no se afecten derechos de terceros. Hubo un caso que no recuerdo si fue en Buenos Aires, en un accidente de que varias personas fallecieron de tren, en el que un juez civil, creo que fue, autorizó la extracción, digamos, de la persona fallecida, pero luego no se autorizó la implantación, digamos, la práctica. Pero ante la inminencia, digamos, de que luego no se iba a poder efectivizar, en ese momento se autorizó. Sí, como una medida autosatisfactiva, digamos. Pero bueno, yo no creo que eso esté bien, digamos. Yo como Ministerio Público dictaminaría que no por ese motivo. Bueno, y supóngase que es un caso de la vida real, que se acerca del mediodía, que usted ya subió su dictamen al sistema de extra, ya está ese caso. Y sigue el rol del Ministerio Público Civil. Y el otro día se va de compensación de feria y dice, uy, acaba de entrar, ¿puede creer que acaba de entrar otro dictamen del Ministerio Público Civil? Y soy tan buena compañera y colega con mis otros defensores de Neuquén, y como tiene cierta complejidad, voy a hacer otro dictamen, porque mañana me voy de vacaciones y no se lo voy a dejar a su programa. Además me encanta el caso. Y además es su función, sí, en el caso de acceder al cargo. Y el caso es así. Una mamá y un papá, que son personas de apoyo de una joven de 22 años con restricción de capacidad, piden autorización porque dicen, no, ella no comprende lo que es la ley de la trompa, queremos como papá y mamá que ella se líe las trompas porque ya quedó embarazada, tuvo un bebé, lo tenemos que criar nosotros, estamos en situación de extrema pobreza, entonces pedimos como personas de apoyo de nuestra hija joven que ya tuvo un bebé y lo criaron los abuelos de ese bebé, el juez autorice la ligadura de trompa si usted tiene que dictamina. Ya hizo uno, estaba contento de hacer el dictamen, no se lo voy a dejar de vuelta porque es mucho trabajo también para la subrogante, de tener otras cosas, me voy contenta de vacaciones con el trabajo hecho. ¿Qué dictamina? Ella está en condiciones, digamos, de expresar su deseo más allá de... Poco. Tiene un retraso mental profundo. ¿De 2 años? ¿Chico de 2 años? Ella no alcanza a distinguir
qué es bien un método de anticoncepción, qué es bien las consecuencias de la ligadura de trompas, Ujú. qué tensiones de derecho advierte, cuál sería su dictamen, vamos por la ligadura o no, Bien. y cómo lo fundamenta. En principio, bueno, si no podemos, deberían respetarse los deseos de ella si tuviese la capacidad de poder hacerlo más allá de que tuviera una restricción. Pero en particular lo que veo distinto es que es un acto invasivo, digamos que no hace por ahí la protección de su salud en sí, sino que es por ahí un cercenamiento de su capacidad reproductiva, que puede tener implicancias, digamos, en su salud psicofísica. Que por ahí lo que habría que analizar es cuál es el criterio médico, porque el código, digamos, que lo hace en particular respecto de los menores de edad, estipula que en caso de desacuerdo tenga que seguirse el criterio médico, es decir, que si hubiera algún tipo de desacuerdo en el ámbito médico, debiera seguir, aunque se judicialice, debiera seguirse el criterio médico. Y Perdón en que te su, interrumpa sí. ahí, porque mi criterio médico te hace el contexto, sería, y hay otros métodos incluso alternativos, que todo el mundo se lo ha dicho, pero evidentemente que este sería ¿Influye en su respuesta que haya otros métodos alternativos de Sí, sí, anticoncepción? sí, sin duda, porque por eso le decía, es un acto médico invasivo, definitivo, porque implica directamente cercenar la capacidad reproductiva. este sería el efectivo seguro, que sé que no van a embarazarse. Claro, por eso digo, es el que más afecta a la capacidad reproductiva que Claro. ésta pudiera tener, teniendo, digamos, existiendo otros medios y tratamientos para cumplir una misma finalidad sin tener que afectar su salud física, digamos. Y sobre todo esto, teniendo en consideración que no es posible conocer cuáles son sus deseos y necesidades al respecto. A lo mejor se toma la decisión de hacerlo en este momento y en el momento de hacer la revisión de la sentencia resulta que ya mejoró en su autonomía, en su capacidad y resulta que cuestiona que me hicieron, ¿no? Porque yo no quería eso y quiere y tiene derecho de tener en todo caso una Entonces, familia. no. Mi respuesta sería que no. O Y sea, habiendo ella, otros por elementos. estar con ciertos actos restringidos con respecto a su capacidad de ejercicio, ¿tiene menos o igual derecho que otras mujeres a elegir un método de anticoncepción determinado y a ejercer? Si me enamoré y quiero ser mamá. ¿De dónde surge esta tensión? ¿Qué utilizaría para decir ella tiene derecho más adelante, se comprende, a ser mamá? No pueden decidir sus padres, por más que lo hagan de corazón, por Pero la para eso pobreza, lo por el vamos a cuidar miedo. nosotros, ¿no? Claro, pero eso. Pero el rol de ella es el Ministerio Público Civil. Los No, padres tienen su patrocinante y es lo que por piden los eso. padres, sí. Bueno, Sí, sí, la tensión de derechos. Sí, por De ahí. dónde utilizaría, qué instrumento normativo avisó usted para justificar darle más fuerza a su dictamen? Sí, yo por ahí para aclararle al doctor, en la mayoría de los casos hay por ahí circunstancias que son atendibles y son entendibles desde el lado que la familia o que lógicamente tienen implicancia en sus propias vidas y en la recarga que tienen de sus propias obligaciones de acompañamiento. Como Ministerio Público yo tengo que dictaminar en función de lo que me corresponde que legalmente aplicable al caso. Yo entiendo que no por esta circunstancia de que hay otros métodos que no son invasivos ni permanentes como lo es la ligadura de trompas, perdón, y a su vez en esto, ¿no? Que mira que la capacidad es un principio y que va a tener una oportunidad también de revisión y que a lo mejor sus deseos y necesidades son otros en otra oportunidad. Preservando, digamos, eso. Y después respecto del derecho de tener una familia, digamos, está dicho en distintos fallos de la Corte, incluso en los propios tratados de convención que mencioné algunos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la protección de la familia, digamos, sin identificar ni puntualizar cuáles son los tipos de familia que merecen protección, de manera que no es justo que el Estado, digamos, imponga en qué condiciones cada uno puede ser o no mejor o peor padre, y es un derecho también de esta persona, si eventualmente en un futuro quiere ser madre, de tener el derecho y hacer. Lo que pasa es que me tienta la última, ya es muy tarde, pero veo que responde de una manera que me tienta hacer la última, pero por otro tema. Vino mi mamá a su defensoría, se la deriva al Servicio de Orientación Jurídica, la CELA, quiere, según la mamá, iniciar régimen de comunicación. Si usted llega al caso, ¿ve? Y la mamá le dice, ¿hay violencia? No, no se percibe la violencia.
problemas alimentarios, no, cumplió, lo tenemos totalmente arreglado, hasta con intereses compensatorios cuando se atrasó, más la tasa adicional, increíble caso. ¿Y usted qué necesita? Yo necesito que la vea más. Necesito que la vea más porque me deja la nena esperando, lo ama el padre, él me pone de excusa su trabajo, que está cansado, que tiene dos trabajos, que es franco, que no lo coincide, que la ve cuando puedo. Y yo escuché algo de la injusticia de la distribución de los cuidados y quiero que sea un padre presente, que cuide más, porque cumplen todo. Pero a veces la nena se disfraza para un acto escolar y le tengo que mandar la foto porque no llega al acto o la queda esperando y está la torta para sonar la vela con todos sus amiguitos, el padre recién alcanza a llegar a las 11 de la noche y se tiene que ir de vuelta a trabajar. Yo, doctora, necesito que él comparta más los cuidados y además que la vea más. Y usted dice, él siente que la ama, el padre la ama, pero no logra organizarse, no puede, y la deriva al Servicio de Orientación Jurídica para iniciar una acción de régimen de comunicación para que él la vea más. ¿Usted qué hace? Esa es una problemática bastante común, digamos, inclusive muchas veces el planteo viene de ese lado en lugar de iniciar una demanda de cuota alimentaria, muchas veces viene más por el tema del cuidado. Si no hay ninguna situación de riesgo y es eso, ese es el deseo que ella tiene, yo iniciaría más bien una demanda de cuidado personal con un plan de parentalidad que incluya lo que ella... El doctor tiene residencia principal de la mamá, no hay que litigarlo, el cuidado ya está. Ujú. No es que, o sea, vino solamente por el contacto, más amor, más presencia, los actos escolares, no hay yo sé que la defensora de Neuquén, y no lo entiendo ni lo comparto, ¿no? Que acá lo hacen, y como que un régimen de comunicación es una cuestión menor, entonces ya que estamos por todo y pedimos cuidado personal, no lo comparto en absoluto lo que hace la defensora de acá, porque no hay litigio, así ya está. Ujú. Y además termina siendo una etiqueta, porque yo le digo lo que pienso yo no estoy de acuerdo con iniciar cuidado por iniciar, más en una misma ciudad, porque el cuidado tiene cierta relevancia en la etiqueta cuando hay un traslado. Si el padre lo trasladan de Gendarmería a otra provincia y ahí digamos el contacto, porque los dos la queremos criar. Acá ya están de acuerdo. Fin de semana por medio duerme con el papá. El cuidado nunca fue nada, están de acuerdo. Es más, están tan de acuerdo que dicen, mira, una va a tener una defensora, otra defensora, mi colega de la otra oficina, y el cuidado lo arreglamos. Ujú. Lo que quiera, lo que necesite, si quiere el papel de cuidado, hasta lo homologamos, que no, yo pienso que a veces no tiene sentido, porque es un ramillete de juicio y incidentes, que no nos adaptamos nunca a la realidad de ese grupo familiar, pero hasta eso, ya tiene cuidado, homologado, todo. Y seguimos con lo mismo, se disfraza la nena en un acto y no aparece el papá. Ujú. Bueno, digamos, si la cuestión no viene por el lado de qué se establece, sino por el lado del cumplimiento, el código dispone, igual que el juez tiene facultades para dictar medidas, medio similar a lo que sucede en materia alimentaria, pero a disponer medidas para completar el cumplimiento de un régimen de comunicación, lo que sucede es que eso tiene que estar fijado. O sea, si no está fijado, no está fijado judicialmente o no es parte de un acuerdo homologado, no hay manera de exigir sanciones que puedan hacer compeler a que el progenitor lo haga. Si hay voluntades de conciliar, obviamente, y es una práctica habitual en la Defensoría, siempre nos ponemos en contacto, vemos si en realidad es una cuestión horaria, si hay esto que me decía usted del cuidado, si en el marco del tema del cuidado lo pueden hacer, lo acordamos incluso para que se homologue y sea una cuestión menos objeto de un litigio. Pero sí, cuando ya está fijado el régimen de comunicación, hay que ver en todo caso digamos, si por vía de solución pacífica no fue posible acordarlo, en mediación, retocando esto, por ahí a veces es Entonces, necesario. ¿quién se haría la demanda de régimen de comunicación para obligarlo al padre Si, si, a más contacto? si se ha agotado esta vía que le digo en forma anticipada, que es una práctica habitual que hacemos, porque lo mejor es que la familia pueda encontrar la forma de organizar sea con cuidado, sea con régimen, de organizar su régimen familiar. Y lo único que queda es iniciar la demanda de régimen de comunicación, pero siempre es la primera instancia o la derivación a mediación, o incluso en el marco de la misma defensa pública, una vez evacuadas las necesidades de la usuaria, contactarse con la otra parte para ver si es posible hacer un acuerdo. Incluso, y por las facultades del artículo 04 que tenemos en la Defensoría, llegando a pedir un defensor para que le asignen para celebrar un acuerdo, digamos, Y para que después sea dice, me convenció, tengo que tener que ir a los actos, muy creativa con las medidas, doctor, y usted a partir de ahora, el lunes, miércoles y viernes, en vez de 2 días va a dormir 4. ¿Cómo se lo hacemos cumplir, papá, eso?
Y es una de las conflictivas, si le digo, del foro de familia más difíciles, porque cuando hay mucha reticencia Y lo ganó. se Entonces, pone... fíjense qué hermosa Una hermosa sentencia. cuadro. Y llega y sigue actuando la medida del acto. Dice, pero bueno, un juez no logró que vaya a abrir el acto. Increíble. Sí, sí, sí. La primera medida que se dispone siempre son las 30, pero bueno, como está siempre, digamos, en juego la armonía familiar, o sea, no es por ahí lo patrimonial que es más fácil por ahí con estos mecanismos de resolver, sino que está en juego también esto, el vínculo, el contacto y la armonía familiar, es difícil ver qué medida puede llegar. Es yo creo que más todavía conflictivo que los alimentos, qué medida resulta apropiada para eso. Pero bueno, a veces... termina volcándose en usted porque me manifiesta que la persona quiere efectivamente que tenga contacto pero a veces lleva un de convencer con su asesoramiento y entender que son tan poquita la posibilidad jurídica de iniciar una acción determinada que por ahí dicen, mirá, por conservar la armonía que tenés y que cada tanto aparece en acto, vos comes un helado con télico y por ahí es fuerte que entienda el juez que dice, duermo 4 horas, voy a hacer un adicional dormido, ¿cómo hago para cumplir esta sentencia? Por ahí usted tiene la posibilidad de ser tan solvente en su asesoramiento de que su clienta lo entienda y diga, bueno, por ahí no es el momento de cuidar tanto compartir tanto los cuidados, será más adelante, pero no arriesgo con una acción que tiene poca probabilidad de éxito a través de una sentencia, por más creativa que usted fuera en su asesoramiento, lo que tengo y la armonía como usted lo Sí, dijo. sí, digamos, sin duda Entonces que el dice, la verdad, doctora, me asesoramiento... convenció. Tal vez haya cosas en la vida que el amor no se pueda, un juez no pueda exigir que un padre Sí, sí, brinde más sí. amor del que Sí, sí, puede, o sí, más totalmente. tiempo compartido. Sí, sí, eso sin dudas, pero me refiero a que iniciaría la acción obviamente agotada, o sea, debidamente asesorada a la persona de que los mecanismos para cumplir son Contempla la estos. posibilidad de agotar todo el mecanismo y de no iniciar la acción y decir, voy a hacer tan buen asesoramiento que mi clienta se va a ir contenta de la defensoría sin tener ninguna acción iniciada. No, lo que sí me ha pasado de no iniciar una acción cuando el objeto es no tener contacto, que no tienen fijado ningún régimen y en realidad lo que quieren es, vienen a ver para asesorarse para no tener un contacto y la respuesta es no iniciar ninguna acción porque no tienen ningún régimen fijado. Pero en general, digamos, siempre lo que, por lo menos desde mi punto de vista, la demanda que se inicia se inicia en miras de que sea una organización familiar, no la demanda de cierto tiempo o de obligaciones que no van a ser cumplidas. Sobre todo, perdón, en casos en los que ya cuando viene la usuario, normalmente son usuarios los que lo inician, a veces manifiestan que ya desde hace muchos años que no lo ven, entonces por ahí vienen con ciertas pretensiones que capaz que no pueden llevarse a cabo al momento, entonces el asesoramiento consiste también en qué implica la demanda, qué pasos tiene, las pruebas, la escucha del niño y demás cosas bueno, por eso digo, la demanda no es inicio a costo y deseo, digamos, de la persona, sino con este asesoramiento. Usted acaba de decir el caso. Eh, viene la madre y le dice, no hay nada de comunicación, pero yo quiero justamente asegurarme de que no la haya. Entonces, Ujú, pues usted le dice, no vamos a pedir nada, no vamos a ir al experto, el ujú, órgano jurídico. Pero el hijo es menor ujú, y no puede salir ni a bailar ni a viajar en frente a Chile, pues es un contacto con el progenitor. ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Un contacto de mucho tiempo, digamos, que no, o sea, no hay... El supuesto que usted acaba de contar. No, en los Entonces, casos en los que yo le he asesorado esto, han sido casos en los que no hay violencia, no hay, sí, no hay necesidad de pedir restricciones, digamos, ni es simplemente el acuerdo de palabra que han tenido en algún momento y que de repente no quieren ser cumplidos. Y bueno, la podría respuesta ser el es esa. caso, más o menos, sí, y que hablemos. No, digamos, no es necesario dictar ninguna medida cautelar porque no hay algo que suspender formalmente, digamos. Ejemplo, sería, nunca va a poder venir, o sea, podríamos pedir la autorización de viaje para que pueda ir a Chile, pero ahí sí, ya va a haber entonces una comunicación, por ahí Ujú, motorizamos esto que ella no quiere justamente de que aparezca ni nada, y ujú. entonces, No, la vía si hay, digamos, hay una decisión tomada, hay una falta de contacto por mucho tiempo, abandono, digamos, respecto al hijo, la vía que le queda es en algún momento plantear una privación para no verse Pero si sujeta a la la gente le dice, yo posibilidad. no quiero notificarlo porque no quiero que aparezca en el quiero que eso aparezca. creo el supuesto del doctor. Ese es Cualquier demanda que usted decida, técnicamente está bien, porque usted puede, qué sé yo, al juzgado de paz, si se ponen de acuerdo con un escribano, lo hacen hasta mayoría de edad, si no se ponen de acuerdo, se hace la autorización. Creo que entenderá el doctor que está diciendo,
yo estoy bien sin que el señor aparezca, porque recuerde que era la misma persona que le dijo, yo quiero que no aparezca, pero además quiero, Usted trajo el caso. por claro, ejemplo. además quiero, Si fuese una- sin que aparezca, pero no que aparezca No quiero que solo, aparezca. no quiero que aparezca ni siquiera el Servicio de Orientación Jurídica a contestar una demanda, porque todas sus estrategias implican que al señor lo devuelve a la vida de la señora a través de lograr una notificación determinada, sea la acción que fuere. No, lo que sucede es Entonces que... aparece justo lo que no quería su Sí. clienta, pero su clienta necesita, quiere ir. Sí, si no va a tener que optar por decir, bueno, hasta que no sea mayor de edad no vamos a poder ir a Chile. Claro, lo que sucede es que tanto la autorización de viaje como la privación implica notificar y permitir el derecho de defensa, lo que no implica que el hijo por sí tenga una revinculación con su hijo si hace mucho tiempo que no lo ve o demás, o sea, es un acto para que ejerza su derecho de defensa. Ahora, sí le explicaría que también es un derecho, ¿no? La coparentalidad está reconocida en el propio código, o sea, digamos, también por ahí abriría un poco el ojo en el sentido de esto del desplazamiento, qué justificaciones tiene, digamos, esto, porque no es que uno le puede cercenar el derecho a la persona de buscar un abogado, de presentarse, de hacer las peticiones que, sobre todo explicándole que en el marco de todo proceso judicial lo que se va a evaluar es el interés superior del niño, niña, adolescente, no es que se va a hacer lugar a cualquier petición que haga el progenitor tampoco. Como para dejar tranquila, digamos, a la usuaria que más allá de que acceda o no a un defensor o un abogado, digamos, va a haber una instancia de control, de revisión, de este vínculo, a ver qué entidad tiene, porque no es solamente verlo, o sea, no es verlo en la plaza un día o cruzárselo en el colectivo, como nos pasó una vez, no es un vínculo, digamos, lo que tiene que estar construido. Bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.